¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? How many are grateful to be in the house of the Lord? ¿Cuántos sienten la presencia del Espíritu How Santo? many feel the presence of the Holy ¿Cuántos Spirit? están agradecidos con Dios por la gracia y misericordia How many que are trajo a grateful su vida? for God's Puede grace elevar and sus manos mercy? por unos momentos. Let's go Señor, te ahead and damos raise your hands. gracias. Lord, we give you thanks. Gracias por la misericordia que tuviste con cada uno de The nosotros. mercies that you have for each one of us. Gracias por la salvación, Thank you for salvation, por el Espíritu Santo, for the Holy por el Spirit, llamado que has confiado en cada uno de nosotros. for the calling that you have for each of our lives. Señor, ahora vamos a voltear nuestro corazón hacia tu palabra. Right now we put our hearts to your word. Pedimos, Señor, que tú haces la obra que solamente tú puedes hacer. And you're going to do the work that only you are able to do. Palabras pueden quedar vacías a Words veces, can be vacant sometimes. pero tu palabra tiene todo poder. But your word has all power. No para inspirar Not to o inspire animar, or to encourage, pero para transformar. but to Que lo que transform. sucede aquí en estos próximos That what momentos happens in these next moments transformará nuestra iglesia, will transform nuestra our church, comunidad, our community, nuestra ciudad, our city, para generaciones. for generations. En el nombre de Cristo, In the name of Jesus, nos rendimos a ti. we come before Nuestros you. oídos, We put our ears, nuestro corazón, our heart, nuestras preferencias, our preferences, nuestra voluntad, and our will. te lo rendimos a ti. We put it before you, Lord. Háblanos, Señor, Speak to us, y a ti te daremos toda la honra and y we la will gloria. give you all honor and all Tu glory. nombre te lo pedimos, In your Señor. name we pray, El pueblo dice, and you will say, amén, amén, amén. Pueden tomar sus asientos. You may be seated. Es bueno estar en la casa del Señor It is good to be in the house of the Lord y entre familia. and amongst family. Ustedes son familia para nosotros. You are all family to us. Ya tengo un par de veces de regresar a Orlando. I've come to Orlando a few times. Nomás estoy esperando para trasladar mi credencial ahora. I just need to transfer my credits now. Ups, ahí está mi My superintendente. credentials. Oh, perdóname, Señor. That's my superintendent there. Pero realmente es una bendición. Les saludo en el nombre de It is a Cristo. true honor and blessing, and we greet you in the name of Me Jesus. gozo al ver en este santuario It brings me joy to see you in the sanctuary, amigos, to see friends, colegas en el ministerio, colleagues of ministry, personas labores en el camino de Dios. people who've been working in God's path. Dios les bendiga. God bless you. We love you. Les amamos. We greet you. Les saludamos. If I start saying names, I'm going to leave somebody out. Luego se van a ofender conmigo. Si digo nombres se me van a ofender porque So I love you all. Los amo a todos. Quiero agradecer al cuerpo ejecutivo I would like to thank the executive team por confiarme esta asignación. for entrusting me this assignment. Realmente es un honor, It is a true un honor. privilegio It is a privilege y una responsabilidad de oración. and a responsibility in prayer. I do not take it lightly. No lo tomo livianamente. Thank you. Gracias. También quiero felicitar a su superintendente reelecto, I would Pastor like to Abner Adorno, Congratulate your re-elected superintendent, su Pastor Abner hermosa Adorno, primera dama. and the First Lady. And Pastor Abner, I have to tell you, thank you for being a trailblazer and visionary. Pastor Abner, gracias por ser un visionario. We've had a few years to get to work together on GP. Hemos tenido años para poder trabajar juntos en el I've gotten Presbiterio to General. watch and observe you. He podido analizar y verte, observarte. And I've seen a man of integrity, Y he visto un hombre de integridad, a spiritual father for generations. un padre espiritual para muchas generaciones. And I just want to honor you in public and thank Y you. te quiero honrar y agradecer en You're a público. gift to our fellowship, Eres un regalo para not nuestro just ministerio. FMD, No solo para FMD, but our entire fellowship. sino Thank you. para toda, Thank you. todo el concilio. La última vez que estuve con ustedes, Last time I was with you all, les traje una foto de mi familia. I brought a picture of my No family. sé si lo tienen listo porque estaba en la próxima. Oh, ahí está. There it is. Esta es mi familia. Ya están más grandes. This is my family. They've grown up. Tengo uno de 6 años, I J. have David. a 6-year-old, Y mi nena acaba de cumplir 3 años. and my daughter, she just turned 3. Pero siguen orando por ella. Please continue Porque praying with todavía her, necesita a Cristo. because she still needs Jesus in her Se life. cree una de 5 o 10 años. She thinks she's 5 or even 10 years Y old. corre y manda al corazón de su papá. And she is in Así charge que of her ya dad's perdí la heart. batalla. So I've already lost the battle. Por favor, oren Please por ella. pray for her Y oren por mí. and pray for me. Pero esta vez tengo la dicha de tener conmigo mi esposo, I- el pastor Jay Alfaro. I have the honor of my husband being here, Pastor Jay Alfaro. Como anunciaron, el pastor Jonathan anunció el nuevo superintendente del distrito hispano de Texas, Louisiana. As announced, he is the new Amén.
superintendent to the Texas Louisiana Hispanic District. And I'm just so honored to be your wife, babe. Y estoy tan honrada de ser tu esposa. Esto no fue una asignación que él buscó. This isn't an assignment that he was seeking. De hecho, yo le dije, yo no voy a votar por ti. I told him, I'm not voting for Porque you. si Dios te quiere allí, no necesitas mi ayuda. Because if God wants you there, you don't need my help. True story. Es una historia real. And when he came out, I knew in my heart, Y cuando salió su nombre, yo supe en mi corazón this was his time. que esta era su temporada. And so, babe, I love you. Así que mi amor, yo And te I'm amo. honored to run this race with you. Y me siento honrada Amen. de poder correr esta carrera contigo. También reciben saludos de nuestra amada iglesia, el Tabernáculo en Houston, Texas. Our church, Top Church in Houston, Texas, also sends their greetings. Esta mañana quiero hablarles un poco I would like to speak to you a little bit this morning sobre algo que siento que Dios en este año ha usado para transformar mi corazón. something that the Lord has used to transform my heart. Y lo siento que es un mandato para la iglesia de hoy. And I feel it is a mandate for the church. Quiero hablarles sobre nuestro compromiso a la misión de Dios. I would like to talk about our commitment to God's mission. There's a certain passion that marks our first love in the Lord. Hay una pasión que marca nuestro primer amor en el Our Señor. first steps into ministry. Nuestros primeros pasos al ministerio. I want you to think back. Yo quiero que piensen You were ready to win the world for Jesus. cuando estabas listos para poderte ganarte el mundo para Jesús. You would give anything to see one more soul saved. Que dabas cualquier cosa por ver una sola alma más salvada. But too many times in the midst of doing ministry, Pero demasiadas veces mientras que estamos haciendo el ministerio, what once was our first love becomes a burden of busyness. lo que una vez era nuestro primer amor ahora se convierte en una carga. Our audacious dreams become dormant. Nuestros sueños audaces se duermen. Our passion becomes stifled by the monotonous routine of what we do. Nuestras pasiones se convierten atribulados porque estamos en un periodo monótono. Did you know that according to research, Saben que de acuerdo a los estudios, some of the top reasons ministers leave vocational ministry una de las razones por la cual los ministros se van de sus trabajos vocacionales are because of burnout, es porque se han quemado, discouragement, se han desanimado and a loss of burden for their call. y han perdido la carga por su llamado. And I find it ironic that the very reason people enter the Y ministry yo lo encuentro tan increíble que la razón por la que uno entra al ministerio is connected to the very reason some leave the ministry. se conecta a la misma razón por la cual las personas se van del ministerio. Pastors, the moment we lose our burden for the lost El momento en que perdemos esa carga por los perdidos is the moment the church loses its evangelistic muscle. es el momento que se pierde el músculo evangelístico. That's the reason for our existence. Esa es la razón de nuestra existencia. It wasn't to create programs. No fue para crear programas, It wasn't to build beautiful churches. ni crear edificios It bonitos, wasn't to make a name for o ourselves. para crear un gran It nombre, wasn't to find followers of our Instagram and our social media. conseguir seguidores en nuestras redes sociales. Matthew 28:19 through 20. Mateo 28, 19 al 20. Jesus made our mission very clear. Jesús fue muy claro con He el said, llamado. go and make disciples. Ve y haz discípulos. Go and make disciples. Ir y hacer discípulos. Not church members. No miembros de Not iglesias. converts. No convertidos. Not followers. No seguidores. He said, go and make disciples. Él dijo, ir y hacer discípulos. The lost are not a line item in our agenda. Los perdidos no son un artículo más en nuestra agenda. The lost are not a project or event that we do a few times a year. Los perdidos no son un proyecto, un evento una vez al año. The lost is our mission. Los perdidos son nuestra misión. The lost is why you and I said yes. Es porque dijimos un sí. The lost is the heart of God. Los perdidos es el corazón de Dios. And this is where we find sometimes in ministry, Y por eso a veces encontramos en el we get ministerio frustrated. que nos frustramos. We become like Moses in Exodus. Como Moisés en Éxodo, We want to hit the rock que queremos golpear la or hit peña a sheep. o tenemos que golpear Can una I keep it oveja. real? As a local pastor, can I admit to you, Como pastora, yo les quiero admitir, I have found the times in ministry I've been most frustrated yo he encontrado que hay momentos en mi ministerio donde yo más frustrada he estado. or when I find myself Es cuando me encuentro spending more time gastando más tiempo putting out fires, apagando fuegos, cleaning up messes, having meeting after preparando los meeting, regueros y haciendo muchas reuniones. babysitting Christians Estoy haciendo cuidado de niños instead of con los making cristianos disciples. en vez de hacer discípulos.
Let me remind you, church. Les quiero recordar, iglesia, Disciples will que bring new life to your church. los discípulos van a traer una nueva vida a tu iglesia. They remind you of your first love. Te recuerdan de tu primer amor. They remind you of the why you and I said yes to the call. Te recuerdan del por qué tú y yo dijimos sí They al give llamado. you and your church mission and purpose Le dan again. propósito y misión a tu iglesia. So this morning I want to turn your heart Así que hoy quiero tornar sus Toward the corazones hacia los towards perdidos, the mission of God once hacia again. la misión de Dios una vez más. Quiero dirigir su atención a la carta del apóstol Pablo I would like to call your attention to Paul's letter a los romanos. to Romans. Vayamos a Romanos capítulo 1. Let's go to Romans chapter 1. Los eruditos consideran The erudites consider que Romanos es una de las cartas de Pablo más sistemáticas. that the letter of Paul to the Romans is the most systematic letter. En Romanos Pablo expone la doctrina cristiana que es central a nuestra fe. In Romans, Paul centralizes our Christianity, which is central to our faith. En Romanos Pablo habla del pecado y la muerte, It's where he's speaking about life and death, la salvación, about sin and La salvation, gracia, about grace, la fe, faith, la justicia, justice, la justificación, Justification, la santificación, sanctification, la redención, redemption, la resurrección, resurrection, la glorificación. glorification. Y el tema principal de Pablo and en Romanos the main theme of Romans es el evangelio, is the gospel, el plan de salvación para toda la humanidad. plan of salvation for humanity. Y entretejido en el tapiz de su discurso teológico And interwoven in the tapestry of his discourse está el tema recurrente que marcó la vida de Pablo. is the recurring theme that marked the life of Paul. La razón que él dio su vida por el evangelio. The reason why he gave his life for the gospel. Y lo veo muy interesante And it's quite interesting. que esta carta, la audiencia, no es el incrédulo, The audience of this letter are not the not believers, sino el creyente. but the believers. Usted y yo. You and I. Romanos 1, Romans 1, versículos 1 al 5. verses Leemos. 1 through 5. Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, Paul, a servant of Christ, called to be an apostle, apartado para el evangelio de Dios, and set apart for the gospel of God, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, the gospel he promised beforehand through his prophets in the Holy Scriptures, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, regarding his son, que era del linaje de David según la carne, who as to his earthly life was a descendant of David, que fue declarado Hijo de Dios con poder, and who through the spirit of holiness según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, was appointed the Son of God in the power of his resurrection from the dead, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. through him we receive grace and apostleship to call all the Gentiles to the obedience that comes from faith for his name's sake. Pablo se identifica de dos maneras. Paul identifies himself in two ways. Primeramente, él dice, yo soy siervo de Jesucristo. First, I am a servant of Christ. Siervo en el griego es doulos. Servant is doulos in Greek. Significa esclavo. It means to be a bondman. Pablo está diciendo, yo soy esclavo de Jesucristo. Paul saying, I am a bondman of Christ. La definición, uno que se entrega a la voluntad de otro. It is someone who gives himself to the will of another. Uno cuyo servicio es utilizado para Cristo para extender y avanzar su causa entre los hombres. One whose service is given unto Christ to be able to extend their cause for the men. Y luego Pablo dice, soy amado y apartado por Dios. And then Paul says, I am loved and I am separated by God. Llamado en el griego significa ser invitado, To be called is to be invited, divinamente seleccionado. to be divinely selected. Déjame recordarte, And I ministro, would like to remind you, minister, Dios te ha escogido. God has chosen Antes you. que te escogió una iglesia, Before the church chose you, un distrito, or a district, una asamblea de Dios, an assembly of Dios God, ya tenía tu nombre en su lista. God already had your Él ya name on te the había list. llamado He had y already divinamente called you and seleccionado. divinely selected you. Salmo 139 dice que Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Psalms 139 says that he formed us in the womb of our mothers.
¿Sabes lo que quiere decir formar en el hebreo? You know what to be formed means in Él Hebrew? estableció, Is that he established, determinó he y determined, preparó. and he prepared. Eso quiere decir que antes que tú tomaras tu primer aliento, suspiro en este mundo, Before you took your first breath in this world, Dios ya había escrito cada día de tu vida God antes de already salir del vientre de tu had madre. written every day of your life before you came out of your mother's womb. Antes que tú escogiste a Jesús. Before you even chose Jesus. Antes que tú escogiste decirle sí al llamado de Dios. Before saying yes to the calling of God. Antes que tú te inscribiste en la escuela bíblica. Before you registered for Bible Dios ya Institute. te había escogido. God Ya had había already called establecido you. tus días. He had established Ya your había days. determinado tus caminos He y had propósitos. Determine your ways. Él te ha llamado y escogido. He has called you. He has set you apart. Y debido a la muerte y resurrección de Jesús, And because of the resurrection of Christ, este mismo evangelio que hemos tenido el privilegio de recibir por gracia, the same gospel that we receive by grace, ahora tenemos la responsabilidad de compartir con otros. now we have the responsibility of sharing it with others. Versículo 14, Pablo sigue diciendo, And Paul continues saying in verse 14, a griegos y a no griegos, to Greeks and to the a non-Greeks, sabios y a no sabios, to the wise and to the foolish, soy deudor. I am a debtor. That'll change the way you do ministry. Esto va a cambiar la manera en que haces ministerio. La palabra griega aquí para deudor The Greek word for debtor es alguien que debe a otro. is someone that owes another. Okay, Holy Spirit. Okay, Espíritu Santo. Algunos de nosotros pensamos que haya un miembro que Me- nos debe algo. Maybe some of us think that there's a member that owes us something. They owe me an apology. Me deben una disculpa. They owe us money. Me debe dinero. They owe us help. Me debe ayuda. Can I remind you, we are the debtors Les quiero recordar que nosotros somos los deudores. that owe him. Los que le debemos a And ellos. because we owe him, Y porque le and debemos we a say él. yes to him, Y le decimos sí now a we él. become debtors of the people we lead. Ahora somos deudores de aquellos a quien estamos liderando. Alguien que debe a otro. Someone who owes to another. Alguien sujeto a alguna obligación. One who is subject to an obligation. En otras palabras, In other words, Pablo está diciendo, Paul is saying, yo estoy obligado. I am obliged. Yo estoy endeudado. I am indebted. Mi vida no me pertenece. My life does not belong Mi to me. vida está ligada a Cristo. It is with Soy Christ. deudor de I Él. am a debtor Y cuando to me him. casé con Cristo, And when I married me casé Christ, con su iglesia. I married his Soy church. deudor de esa iglesia. I am indebted to that church. Esta no es la única vez que escuchamos a Pablo hablar de su llamado de This esta manera. isn't the only time we hear Paul speaking of his calling in this way. En 2 de Corintios capítulo 5:14 In Pablo dice, 2 Corinthians 5:14 he says, porque el amor de Cristo nos constriñe, for Christ's love compels us. pensando esto que si uno murió por todos, Because if one died for all, luego todos murieron. therefore all died. Y por todos murió And he died for para all. que los que viven That those who ya live no vivan para sí, should no longer live sino for para aquel themselves, que murió y resucitó but por for him ellos. who died and resurrected again. Escuchen esto, ministros. Listen to this, Cuando tú ministers. entiendas tu identidad como un siervo y deudor de Dios, When you understand your identity as a debtor of Christ, no tomarás decisiones de conveniencia, sino tomarás pasos de obediencia. you won't be making decisions of convenience, but you'll be taking steps of obedience. El evangelio no solo debe de transformarnos, The gospel shouldn't only transform us. debe movernos, It should move you. debe It obligarnos. should obligate Si you. Jesús ha transformado nuestra vida, If Jesus has transformed your somos life, deudores. then we are in No debt. cuando se termina una temporada. Not when a season is Not when over. we feel we need to be indebted to someone or his church. No cuando sentimos que tenemos que estar endeudados a alguien o a su Pero mi iglesia. vida es tuya desde hoy adelante, My Señor. life is yours from this point forward. Somos endeudados, Señor. We are in debtors. En Romanos 1, Pablo nos da 3 áreas en las que él es deudor. In Romans, it talks about 3 different areas in which he is in debtor. Yo creo que son las mismas 3 áreas It is en la the cual same. nosotros
Three areas in which we somos deudores a Cristo are indebtors to Christ y a su gran comisión. and to his great commission. Primeramente, Pablo dice en Romanos 1, versículo 8. He says in Romans 1:8, Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respeto a todos vosotros, first I thank my God through Jesus Christ for all of you, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. because your faith is being reported all over the world. Porque testigo me es Dios, God, whom I serve, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, in my spirit in preaching the gospel of his Son, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, is my witness how constantly I remember you in my prayers at all times, rogando que de alguna manera tenga al fin, asking that in all matters I have, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. by the will of God, that I'm able to go to you. Punto número 1, Pablo nos está diciendo aquí, Paul is telling us right now, estoy endeudado I am indebted por orar por ti. to pray for the lost. Esto no es la única vez que Pablo nos habla sobre la oración. This isn't the only time that he speaks about En prayer. Efesios 6:18, In Ephesians 6:18, Pablo nos amonesta, he admonishes us, orando en todo tiempo, pray in the Spirit on all con occasions, toda oración y súplica en el Espíritu, with all kinds of prayers and requests, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. with this in mind, be alert at always and keeping prayers for all God's people. Romanos 12:12, Romans Pablo 12:12, dice, Paul says hay que ser constantes that we need en la to be oración. constant in our prayer. Eso no es cuando te da la gana. That isn't when you want it to Eso happen. no es cuando quieres a las personas que estás liderando. When you want the people that you want to lead. Dice ser It constantes says en la oración. you must be En constant todo tiempo, in your prayer, cada situación, at all times, cada momento. in every moment. Y la palabra oración en el griego habla de frecuentar el lugar de su presencia. The word prayer talks about frequent in the place of prayer. En otras palabras, In other words, es un lugar específico que tú tienes it is a specific place that you have donde tú vas a seguir entrando where y saliendo. you're going to continue coming in and coming out. Entrando y saliendo. Coming in and coming out. Y cada vez que tú entras a ese lugar, And every time you enter this place, estás entrando a la presencia del you're Señor. entering into God's presence. Mira, el ministerio tiene sus propios desafíos. The ministry has a lot of challenges. Pero si quieres saber cómo enfrentar cada desafío, But if you want to know how you can face the challenges, todo comienza con la it oración. all starts with the prayer. Si quieres crecer tu iglesia, If you want your church to grow, si quieres ser una iglesia que dé más a misiones, if you want to give even more to si missions, quieres alcanzar las almas y el perdido, and you want to reach the lost, tienes que comenzar con la oración. you must start with the prayer. Sin oración Without prayer, no hay crecimiento. there's no growth. Sin oración Without prayer, no hay unción. there isn't anointing. Sin oración Without prayer, no hay poder. there isn't power. Someone once said, Alguien una vez dijo, religion will make you more self-centered, La- but grace will make you more generous. la religión te va a hacer centrado en ti mismo, pero la gracia te va a hacer más generoso. Why do we need to frequent that place? ¿Por qué tenemos que entrar a ese lugar frecuentemente? Because the gospel will take your prayers beyond your personal needs, Porque el evangelio va a llevar tu oración más allá de tus ideas personales. and it will broaden it to the greater needs of those around Y you. lo va a ensanchar a las necesidades de los que están a tu alrededor. If we want to engage with our community, Si queremos estar con nuestra we comunidad, must begin by engaging with His presence. tenemos que in prayer. relacionarnos con su presencia. Nunca olvidaré la vez que vi el poder, gracias, de la oración. I will never forget when I saw the power of prayer, Trazar un camino para Where- el milagro de otra persona. where it opened the path for the miracle of another person. Tenemos una mujer que asiste nuestro servicio de español. We have a woman that she attends our Spanish service. Ella viene con sus hijos. She comes with her children. Me recuerdo que ella llegó a nuestras oficinas I remember she arrived to our unos offices días antes de la Navidad en el año 2018. a couple of days before Christmas in 2018. Estaba triste, She was sad. llorando, She was crying. desesperada. She was desperate. Estaba en un matrimonio emocionalmente abusivo. She was in an emotionally abusive
abusive Su relationship. esposo los dejaba por semanas, Her husband would leave for les weeks cortaba los recursos y el dinero. and would cut off all resources. Ella estaba caminando por la comunidad de nuestra iglesia, She was walking through the community around our church, levantó el rostro, and she lifted her vio la face. iglesia She saw the church, y sintió entrar. and she felt that she needed to enter. En ese momento nosotros oramos con ella, In that moment, we prayed with her, le ministramos, we ministered, le invitamos we invited her, y para serles honesta, and to be honest, yo dije, I said, quizás jamás la vamos a volver a ver. we're probably not going to see her again. Para mi sorpresa, For my surprise, después de la Navidad, after Christmas, ella regresó a nuestros servicios de damas en los miércoles. she returned to a women's services on Wednesdays. Llegaba un poquito tarde, She would arrive a little late, salía temprano. and she would leave early. She looked like a shell when she came in, Parecía un caparazón cuando llegó, como si no tenía nada de vida, as if she didn't have nothing of life in her. pero seguía viniendo. But she kept coming. Y un miércoles, And one Wednesday, todavía me recuerdo, lo tengo aquí grabado, I still remember it in my head, el servicio donde ella vino y se arrodilló enfrente del altar the service where she came and she knelt on the altar y entregó su vida a Cristo. and she gave her life to Christ. En ese momento In that moment, vimos como su vida cambió totalmente, we saw her life was completely transformed de muerte a vida. from death to life. Había una luz en su rostro, There was light on her face. había now. alegría y There gozo. was joy, there was happiness. Ella entró a nuestro programa y ministerio de discipulado, She came into our discipleship program. comenzó a venir a escuela dominical, She started coming to Sunday Bible vino school a los servicios de domingos and to our Sunday services. y ella y sus hijos And her and her children comenzaron un nuevo caminar con Cristo. began a new walk with Christ. Aproximadamente un año después, And about 1 year later, después de un servicio, ella vino conmigo after a service, she came with me. y me preguntó, Pastora Melissa, estoy tan agradecida con Dios por lo que Él ha hecho en mi vida. And she said, Pastor Melissa, I'm so grateful for God and what He's doing in my life. Yo quiero hacer algo para servir en I- esta iglesia. I want to do something. I want to serve. ¿Me permites, después de todos los servicios y clases, Would you allow me, if after every service and every class, pasar y recoger todas las basuras if I can go and pick up all the trash, y tirarlos afuera? I'll take them outside? Eso me impactó tanto, That was of great impact to me. tan conmovida por el amor de Dios que ella nomás quería recoger So basura. moved by God's love that she just wanted to pick up the trash. Le dije, yo tengo algo mejor And para I ti. said, I have something better for you. Tienes una hermosa sonrisa. You have a great smile. Te vamos a involucrar en el equipo de hospitalidad. Let's get you Ujieres involved de la puerta. in hospitality. Be an usher. Ella comenzó a servir. She began to serve. Y después de un tiempo, And after a while, ella comenzó a ministrar a las personas fuera de la iglesia. she began to minister to people outside of the Nos church. decía She would say cómo ministrábalos en su trabajo. how she was ministering to them in her Cómo oraba workplace. por ellos. And she would be praying for them. Se abrió y comenzó a hablar de su testimonio. She would speak about her Y testimony. cada vez que la miro, yo digo, Señor, ella fue un discípulo que ahora está haciendo discípulos. And every time I see her, I say, she's a disciple who's making disciples. Amén. Y una de las razones que yo creo que Dios nos envió a esta mamá And one of the reasons why I think God sent us this mother, fue porque ya habíamos estado orando por ella it was because we were already praying for her antes de que ingresara a nuestra iglesia. before she even arrived to our doors. Habíamos cultivado un hábito de orar por los perdidos. We had cultivated a habit of praying for the lost. Déjame decirte, ministro, que cada vez que tú frecuentas el lugar de la oración, Every time that you frequent your place of prayer, cada vez que tú entras y tú sales, every time you go in and you come out of there, tú estás preparando tu corazón y tus manos para responder a la necesidad que tú ni sabes que vas a enfrentar. you are preparing your heart and your hands for the needs that you don't even know you're going to Cada vez confront. que tú entres a ese lugar para orar por el perdido, Every time you go in there to pray for the no lost, solamente los que están llenando las bancas,
casas Not only the ones y that are pagando sitting, sus diezmos and the y ones that are sirviendo en paying el ministerio, their tithes and pero ora serving. por el que vistes en la calle, Pray for the one ora you saw por on el the streets, viudo, ora and por for el the alcohólico que está ahí pidiendo dinero. Cada alcoholic vez que that's tú asking for haces money, eso, every tú time you do estás this, trazando un camino you are para creating que el a path pecador pueda encontrar a Cristo. so that the lost can find Christ. Tenemos que vivir endeudados We need to live por indebted orar por otros, in prayer por for the orar rest, por el perdido. in praying for the lost. No dejas que el enemigo forma una brecha en tu vida de oración. Don't allow for the enemy to create a gap in your prayer. Don't let him distract you from praying for the lost. No lo deje distraerte de orar por los perdidos. Because of the background noise of your head, because of the busyness of ministry. Por los ruidos en tu cabeza y por todo lo que pasa en el Go into ministerio. that place. Entra en ese If lugar. you got to get on your knees, get on your Si knees. tienes que arrodillarte, If you got to walk, arrodíllate. pace back and forth. Si tienes que If you got to caminar put your atrás head para to the adelante. floor, Si tienes que but poner tu begin frente to al pray for piso. your city. Y comenzar a Begin orar to por tu pray for your ciudad. community. Comienza a orar por God tu cannot ciudad. entrust to you what you have not already uttered with your mouth Dios no te puede and dar a with ti lo your que heart. Él no has dicho con tus propios labios y tu corazón. Listen to this. Our feet will never enter the place our prayers haven't already made a path for. Nuestros pies nunca entrarán en el lugar donde nuestras oraciones no han trazado el A veces camino. estamos llorando por avivamiento Sometimes we're asking y for orando por revival. cambio en el alcalde de la ciudad Asking for a change y in orando por la leadership. cultura en las escuelas. Change in the Pero culture ¿cuándo and in the fue la school? última vez But when que was te the last doblaste time rodilla, that you knelt cara al down piso and y your face to the lloraste por los floor perdidos and you de tu prayed comunidad? for the lost in your community? We got to create that path. Tenemos que trazar ese camino. Número dos. Number 2. Pablo dice en versículo 11, Paul says in verse 11, porque deseo verlos I long to see you para comunicarles algún don espiritual, so that I may impart to you some spiritual gifts, a fin de que seas confirmados, esto es para ser mutuamente confortados por la fe, that is, that you and I may be mutually encouraged by each other's faith, que nos es común a vosotros y a mí. which makes us strong. Pablo estaba diciendo, yo quiero fortalecerles Paul en su fe. is saying, I want to strengthen you in your faith. Esa palabra fortalecer en el griego significa quiero establecer, To strengthen in Greek means I want to establish. quiero reafirmar, I want to reaffirm. quiero hacer algo fuerte I que want to está make débil. something strong, something that is weak, strong. Punto número 2. Point number 2. No solamente estamos endeudados por orar por los perdidos, We're not only indebted to pray for the lost, pero estamos endeudados por fortalecer we are indebted to el cuerpo de strengthen Cristo. the body of Christ. According to several surveys, the top church growth strategies Las estrategias más grandes de las iglesias are intentional evangelism son evangelismo and intencional intentional discipleship. y discipulado intencional. Evangelism, we win them. Evangelismo no los ganamos, Discipleship, we disciple them. discipulado los discipulamos. We need to be effective in both. Tenemos que ser efectivos en ambas. Can I be honest? Quiero serles honesto. There were seasons in my life starting out as a minister. Hay temporadas en mi vida cuando comencé como I was ministro good que yo at era filling the buena altars en haciendo que se llenara el altar and making converts. y haciendo que se convirtieran. Oh, but I was so bad at making disciples. Pero era muy mala haciendo discípulos. Discipleship and evangelism do not end at an altar. Evangelismo y discipulado no se terminan en el altar. That's when it starts. Ahí es donde comienza. And we can have the best evangelism outreaches and programs in our Podemos church. tener todos los alcances y evangelismo en nuestra iglesia. But if we do not have a process of discipleship, give it 6 months to a year, you will lose them. Si no tenemos proceso de discipulado en 6 meses o un año, ya lo vas a perder. Because events Por- can excite them. Los eventos los emocionan, But it is the word that will anchor them pero in es the la storms palabra of que lo life. vas a anclar. The purpose of the church was stated by Jesus himself. El propósito de la iglesia fue dicha por Jesús Matthew mismo. 28, 19 and 20. Mateo 28 Go make disciples. dice, id y hacer discípulos. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And teach them everything I have commanded you. Y enséñales todo lo que yo te he comandado. In the New Testament, in the early church, we see a continuum of the process of a healthy En la disciple. iglesia primitiva podemos ver un continuo de lo que es discipular.
They start as a believer. Comienzan como un creyente. This is where they hear the message. Aquí es donde escuchan el Ah, mensaje. the conviction of the Holy Spirit. La convicción del Espíritu believe in Santo. this. Yo creo I en need esto. this. Yo necesito esto. Then after that, Y luego they have to make a decision to become a follower. tienen que tomar una decisión de poder ser un seguidor. I'm not just once saved, always saved, and I can do what I want with the rest of my No soy life. salvo, siempre salvo y hago lo que yo quiera con mi vida. No. I have to let God and Holy Spirit transform my life to become a follower of Jesus. Dios y el Espíritu Santo tienen que transformar mi vida para yo poder ser seguidor de Cristo. I want to follow His will. Yo quiero seguirlo Follow a His él, ways. su voluntad, Follow His word. su camino, My su walk will not be palabra. the same anymore. Mi andar no My será el talk will not be the mismo. same Yo no voy anymore. a hablar igual. And then they become a disciple. Y luego eso convierten en discípulos. A disciple is someone grounded in the Word of God. Es alguien que está plantado en la palabra del Señor. This is where growth and maturity happens. Aquí es donde comienza el crecimiento. This is where they discover the gifts of the Spirit and the gifts in the church. Donde pueden ver sus dones en la iglesia y también en el Espíritu. This is where they begin to share what they've experienced and what God's done in them. Aquí es donde comienzan a compartir lo que han experimentado. And after disciple, they become a disciple maker. Y luego de ser discípulos se convierten en discipuladores. We can have a church full of disciples, Podemos tener muchos but if they are discípulos, not making pero disciples, si no están haciendo after your discípulos, church ages out, después que tu iglesia cae de años, the church declines. va a declinar. Because God called us all, not Pues, just the pastor, Dios nos ha llamado not a just todos, the leader, no solo el pastor y el all líder, to become disciple sino a todos a ser makers. discípulos y a ser discípulos. Rod Dempsey says the church builds up people in their knowledge of Christ Ron Dempsey dice que la iglesia crea al pueblo en el conocimiento de Cristo and impacts the culture through transformed lives. e impacta la cultura para poder transformar las vidas. The mark of a healthy disciple La señal de un discípulo sano is where they go from a consumer mentality. es cuando ellos cambian de una mentalidad de consumidor. I come to church Yo vengo a la iglesia so you can feed me, para que tú me make me alimentes, feel good, para que me sienta change bien, my diaper. cambia mi pañal. Consumer to contributor. Soy un consumidor y ahora soy un I am the contribuyente. church. Yo soy la iglesia. I give back to the church. Yo doy I a la give to the iglesia. church. Yo voy a I dar. serve in the Yo church. sirvo en la I iglesia. bring people to the Yo church. traigo gente a la iglesia. It's a mind shift. Es un cambio de mente. But disciples, perdón, Pero los discípulos they don't learn this on their own. They need a disciple maker. no aprenden por sí solos. To Necesitan walk them alguien que through los this process. discipule y que los pueda caminar con ellos. Our church shifted Nuestra iglesia tuvo un cambio when we made discipleship a priority in our church. cuando el discipulado se convirtió en la prioridad de nuestra The last time I iglesia. was with you, I shared the story. A church of 80 years of existence, 80 plus years. La iglesia tenía más de 80 años We existiendo. were good at putting on events. Éramos muy buenos con los Best eventos. banquets, Unos banquetes Christmas increíbles. pageants. Unas navidades. And I praise God for that. Y yo la alabo a Dios por esto. But after the pandemic, Pero después de la pandemia, when we noticed people were not just church hopping, que las personas no solamente estaban brincando de but that iglesias, some of those people were leaving the faith altogether, sino que algunos estaban yendo de la fe por completo, that's when my husband and I said, forgive us, God, but not on our watch. es cuando mi esposo y yo dijimos, perdóname Dios, pero aquí no va a suceder That was esto. shallow discipleship. Porque eso no era un That was discipulado a lot of correcto. hype and not a lot of word. Eso era mucha monería y no había mucha palabra de Dios. And we made a decision to shift. Así que hicimos un Amen. cambio. You are awesome, Rosemary. Better you than me. We prioritize discipleship. Hicimos que el discipulado fuera lo primero. Can I tell you, the moment we did, we started to love the call again. Empezamos a amar el llamado de nuevo. I loved February. I Yo- saw this. Me encanta febrero, yo vi esto. National Women's Day. El Día Nacional de la The Mujer. altar call. Hubo un llamado al altar. And I see a woman that I discipled for 3 years. Y veo 'Cause un- it took that long. We'll talk about that in a minute. Vi una mujer que discipulé 3 años, tardó mucho. She invited one of her friends Ella invitó a una de sus amigas. and led that friend to Jesus. Y ella vino at a the Jesús. altar. Esa amiga vino a Jesús. I said, this is what it's about. Y yo dije, de esto es que se trata. And if you look at our church, Si ves nuestra iglesia, the growth that's coming el crecimiento is que not está because we're viniendo, stealing anybody's sheep. no es porque le estamos Believe robando me, las we don't ovejas a want nadie. anybody's sheep. No queremos las Sometimes ovejas they're de worse to nadie. work with and minister to than Son other. peores trabajar con ellos a Just veces. saying, I'm just saying. Solamente You lo keep digo. your sheep. Mantengan I sus keep mine. ovejas en su iglesia. But give me some fresh blood. Deme una Give sangre me some people fresca. that are lost and now become found. Dame a aquellos que están And perdidos y that ahora adds han sido life to me, adds encontrados. life to the church, adds life Eso to le the añade call. vida a la iglesia y al llamado.
I want to encourage you, pastors. Yo quiero animarles, pastores. God sent those individuals to you. Dios te ha traído esos individuos a I know ti. they're hard-headed sometimes. Sé que a veces son cabeciduros. Youth pastors, kid pastors. Y ustedes, pastores, God sent those children to you. Dios te ha enviado esos He hijos a sent those ti. youth to you. Te ha enviado esos jóvenes a ti. Strengthen them. Hay que fortalecerles. Feel indebted to protect the lives God's entrusted to Ser you. deudor con las vidas que Dios te ha confiado. Yo sé que el llamado al discipulado no es fácil. I know that the calling to discipleship is not easy. A veces queremos verlos transformados en 6 meses o un año. We want to see them transformed in 6 months or even a year. Pero ¿saben lo que hace el pescado? But do you know what the fish Cuando lo does? sacamos del agua, ¿qué hace? When we take them out of the Brinca water, y salta y quiere regresar it jumps al and it agua. wants to go back to the water. Y muchas veces los ganamos. And many times we win Pero en el them. proceso de discipulado But ellos regresen. In the discipleship process, Van they y go back. vienen. They go back and they Unos come. meses aquí Some months y here. luego salen. And then they go out. Sean pacientes y siguen comprometidos a fortalecerlos en su caminar. You need to be patient and continue to strengthen them in their walk. No cancelen, Don't no cancelen cancel. almas porque se fueron de la iglesia Don't en una cancel temporada. souls because they left for a season. Sean comprometidos You need to be committed para decir, to say, yo no me muevo de aquí, I'm not moving. yo no me ofendo, I am not yo no me offended. molesto, I'm not porque te bothered. miro tras los ojos de Cristo, Because I'm te looking miro through the eyes tras of el corazón Christ. de I'm Cristo, looking through the heart eres of alguien que Christ. Dios ama It is y somebody Dios that God te va a loves, cambiar. and God's going to change Y you. yo no me muevo de aquí hasta I am not- verte ser un discípulo que hace discípulos. I'm not moving until I see you be a disciple that makes disciples. Let's be indebted to strengthen the Hay que body. estar endeudado en poder fortalecer al cuerpo de Regresando a Cristo. Romanos 1, ya estaba Let's avanzando go el back tiempo. to Romans 1. Pablo dice en los versículos 14 y 15, Paul says in verses 14, estoy obligado a predicar el evangelio I am obliged to speak the a los gospel sabios y a los necios, to the foolish and to a the los wise, griegos, a los gentiles, to the Greeks and to the de la Gentiles. misma manera, iglesia. In the same way, church, Somos, si hemos sido transformados por la gracia de if we have Cristo, been transformed by the grace of Christ, estamos endeudados para compartir el evangelio. we are indebted to be able to share the gospel. Así que yo sé, todos los que están aquí pueden decir, pero lo hago 2 o 3 veces a la And I know semana. many can say, but I do it 2 or 3 times a week. Tengo una carta de credencial. I have a credentials card. I'm doing this, Melissa. Yo lo estoy haciendo, Melissa. That's the privilege. Ese es el privilegio. But we're indebted to reach the lost. Pero somos We endeudados a still live alcanzar a los outside the 4 perdidos. walls of the church. Tenemos que vivir fuera de las 4 paredes de la Podemos iglesia. vivir endeudados de compartir el evangelio fuera de los 4 paredes We de need la to live iglesia. indebted of living the gospel outside of the 4 walls of the church. Y esto es una cuestión de integridad. And this is about Porque integrity. muchas veces lo predicamos. Because many times we do Y preach it. esperamos que la GRE lo va a hacer. And we wait for someone to Pero do lo it. estamos modelando. But are we being a ¿Cuándo model es la of it? última vez que predicamos y compartimos una anécdota When was the last time that we were able to share a story de un nuevo creyente que nosotros habíamos of a new alcanzado? believer that I have accomplished? El año pasado mis hijos Last hicimos year, su fiesta juntos. With my children, we did a party for them together. It's cheaper that way. Es más barato They así. don't know the difference. No conocen la diferencia. Invitamos a la maestra de mi hijo. And we invited his teacher. Nosotros la habíamos conocido un poquito We had met her a little en el bit contexto de la escuela. in the school Y me context. recuerdo el día que el Espíritu me dijo, I remember when the Holy Spirit told me, yo no la envié a ella a su familia. I did not send her to your family. Yo les envié a ustedes a ella. I sent you to her. Así que mi hijo, mi hija, y nosotros en las noches orábamos por ella. Me and my family, we would pray for her at night. Y cuando resultó esta fiesta de cumpleaños, And when this party came about, yo sentí, vamos a invitarla. I said, let's invite her. Ella llegó, And she arrived. comenzamos a platicar. We began to talk. Y en medio de la conversación, And in the midst of the conversation, ella me dice, she says, Señor Alfaro, Alfaro, no puedo describirlo, I cannot describe no it. lo entiendo, I don't understand pero it. hay algo diferente de su familia. But there's something different about your family. She literally said this, it's like y'all got it all together. Ella dijo, es como que lo tuvieran todo bien hecho. Y en ese momento, And in that moment, no fue la ministra Melissa Alfaro, it wasn't the minister Melissa la Alfaro presbítera, or the presbyter pastora. or the pastor. fue el discípulo It was the discipler
que había sido transformado por la gracia de Cristo, that had been transformed by que the se grace of sintió God, endeudada a compartirle el who evangelio. felt indebted of sharing the gospel. Y le dije, mira, lo que tú ves And I said, what you see, no es la perfección, it isn't pero sí perfection, es la paz, but it is porque peace. tenemos fe en Cristo Because we have Jesús. faith in Christ Y una Jesus. conversación informal, And a casual, very informal, casual conversation se convirtió en una presentación del evangelio. began in a sharing of the Sin gospel. saberlo, ella era una hija pródiga. Without knowing she was a prodigal ese daughter. momento, And in that En moment, ese parque, in that part, todas sudadas, and then we were all con sweating, el calorón. and No it was fue en un hot. altar, It wasn't no on fue an dentro de altar. una iglesia. It wasn't in a church. Ella reconoció She was able to su acknowledge necesidad de regresar a her need to Jesucristo. come back to Christ. Se nos ha dado la revelación. Our Tú revelation has tienes been given to todo us. aquí. You have La palabra de everything Dios. in the La word of palabra que God. cambia el hombre de negocio The y word el that changes adicto. the mindset El necio y el sabio. from the foolish to the El wise. pobre y el rico. From the poor to Nosotros the rich. tenemos esa revelación. We have this Tenemos ese revelation. poder. We Que have this prediquemos power el evangelio of sharing en the tiempo y gospel, fuera de in tiempo. time and Cuando es outside of conveniente season. y cuando no es conveniente. When it's convenient and when it is not Estamos convenient. endeudados de compartir el evangelio. We are indebted to share the gospel. Termino con esto. Esto Dios me lo dio hace unos días y dije, ok, And I esto finished no with es this. el llamado de altar típico. This isn't the usual But calling. stay with me. Quédense 'Cause I believe conmigo. God's going to do something. Porque creo que Dios va a hacer algo. Mira, cuando hacemos el discipulado bien, Well, hay resultado. When we do discipleship well, there are results. Hay crecimiento. There's growth. Hay vida dentro de la iglesia. There's life within the Hay church. generosidad. There's generosity. Hay llamado. There is Y calling. la iglesia se comienza a multiplicar. And the church begins to Ya no somos multiply. miembros, We're no longer pero members, luego unos comienzan a sentir el llamado. but many start feeling the Plantar call. una iglesia, They want to plant a church. ser maestro, They want to be a ser teacher, pastor, be a pastor, ser un misionero. be a missionary. Y mientras que reflejaba en este mensaje, And- Dios me trajo a la memoria la historia de Nehemías. And as I reflected in this message, I recalled the story of Nehemiah. Porque miro al corazón de Pablo y Nehemías muy similar, muy en común. Because I feel that Paul and Nehemiah's heart is very similar. Nehemías fue el líder que Dios usó para reparar los muros de Jerusalén. Nehemiah was the leader that God used to repair the walls of Jerusalem. Pero me encanta su estrategia. But I love his strategy. Él oró, He prayed. caminó por los escombros solo. He walked through the rocks and stones. Puso sus manos en las grietas de los muros. He put his hands through the cracks. Tomó tiempo para evaluar And he evaluated antes de edificar. before he built. Y luego capacitó su equipo con la visión. And then he made his team to be able to have the Y vision. cuando comenzaron a edificar And when they started building, y llegó Tobías y Sanbalat and when Sanballat and Tobias con came ese ruido, with that noise, con amenaza, and they came él dijo, ahora against him, he vamos a said, now edificar we're going to con un build martillo with a y una hammer espada. and with a sword. Eso es This is el discipulado intencional. intentional El discipleship. martillo es lo que nosotros hacemos. The hammer is what El we martillo do. es la estrategia y el proceso de discipulado en nuestra The iglesia. hammer is the strategies of our church Pero for la discipleship. espada But the Es lo sword que Dios hace. is what God La does. espada The sword es la protección sobre esa grey y is the esos nuevos protection convertidos. over those new believers. Y Dios me decía, ¿dónde están los Nehemías And en FMD? God was asking, where are the Nehemiahs in FMD? ¿Dónde son dónde están los Nehemías que dicen yo voy a reparar los muros de los procesos de discipulado dentro de la Where are the iglesia? Nehemiahs that want to fix up the walls of the processes? Algunos de nosotros aquí quizás tengamos grietas en nuestra iglesia sin saber o percatarnos. Many of us may have cracks in the walls of our church and we don't even notice Y se it. nos llega la gente, And people come. llega la visita The guests come. y luego se van. And then they se leave. desaparecen. They Y decimos, disappear. pues ¿qué pasó? Durante la Navidad teníamos como 50 And then nuevas you personas. say, I have 50 new people ¿Y dónde in se Christmas. fueron? Where did it go? Les puedo decir, you got holes in your net. And I'm going to tell you, tú tienes unos Hay una huecos en la puerta, abren malla. la puerta de enfrente, pero la de atrás está muy abierta. The door in the front is open, but the Estamos back door perdiendo is la open. cosecha. You're losing it. Y el Espíritu Santo dice, ¿dónde está Nehemías? And the Holy Spirit is Nehemías
Nehemías que saying, toma tiempo para decir, wait a minute. where is No, Nehemiah? no en mi tiempo, not on my watch. No es en mi tiempo, No, it's no, not no, on my no, watch. yo voy a evaluar I'm- las grietas. I'm going to evaluate the ¿Cómo cracks. está nuestro evangelismo? How is our ¿Cómo evangelism está el going? discipulado? How is the ¿Quién discipleship? estamos poniendo alrededor de los visitantes? What are we engulfing we our, ask the our hard guests questions? with? Hay que hacer las preguntas So this is the difíciles. altar call. Este es el, altar, I el want you to llamado al take something to altar. write on or something to type with. Yo if quiero que you're usted escriba young o generation. que lo typee en su celular. This stays with you and God. Esto es entre usted y Dios. Question number 1. Pregunta número 1. How can you maximize opportunities to engage with your community? ¿Cómo puedes maximizar oportunidades para relacionarte con la comunidad? Are you waiting for ¿Estás- your community to discover you ¿Esperando que tu comunidad te descubra a ti? just to show up? ¿Solo que aparezcan? Or are you creating paths for them to find you? ¿O estás creando caminos para que ellos te encuentren? Last time I read the gospel, Pastor, La última vez que yo leí el it Evangelio, said Jesus decía went que to the Jesús lost. iba a los perdidos. So I think if we follow the model of Jesus, Así que si modelamos a we need to be Jesús, going tenemos que after estar the lost. yendo tras los Do you perdidos. have that in your church or ministry? ¿Tienes eso en su ministerio? Are there cracks in that Hay process? grietas en esa Is parte. there a way you can better it? Hay una manera en que se puede mejorar. Número 2. Number 2. Tienes un equipo que cierra la puerta de atrás cuando llega un visitante. Do you have a team that closes the back door when a visitor comes? Un pastor no lo puede hacer solo. One pastor cannot do it alone. Esto se trata con la cultura de la iglesia, el ambiente de la This iglesia. has to do with the culture of the church. Tienes que formar un equipo You need to form a de team hospitalidad of hospitality que sabe cuando llega un visitante, that knows when a visitor comes, ya estoy listo, yo voy a ir con ellos, I'm ready, I'm me gonna voy a go with them. introducir, I'm gonna voy a I'm gonna hacerlos introduce sentir en myself. casa, I'm voy a gonna make them feel orientarlos, welcome. darles dirección, ¿dónde están las I'm clases going to de give you niños? ¿Dónde guidance. están los baños? Where are the classes? Where are the bathrooms? Voy a conocer sus nombres I'm y gonna know their recordarme names. de sus I'm gonna nombres. remember Voy a their recibir names. su información. I'm going to receive Voy a their hacer information. seguimiento después de I'm este even going to do servicio. follow-up afterwards. Los que hacen estudios sobre la iglesia, el crecimiento de la iglesia, dicen que The cuando un research. visitante llegue, No, that's okay. The research says that when a guest comes, they have to have 5 touch points. tiene que tener 5 puntos de toque. En el estacionamiento, In the parking lot, en la puerta, at the doors, durante el servicio, during service, después del servicio after service, y seguimiento la semana después. and then a week after. ¿Tienes esos 5 puntos de contacto con ellos? Are you having those 5 points? ¿Cómo los podemos mejorar? How can we make it better? Número 3. Number 3. Tienes un proceso para guiar nuevos creyentes al discipulado. Do you have a process to guide the new converted to discipleship? Cuando se convierten en los altares, When they come to the altar, ¿dónde van? where do they go afterwards? Pues allí lo dice en el boletín. Ellos deben de saber. It says it on the flyer. They should know it. Necesitamos enseñarles el camino. We need to show them the way. Este es el proceso de discipulado. This is the process Ahora of vas a pasar a discipleship. esta clase. Now you're going Ahora to vas a this venir los class. miércoles. Now you're Ahora coming vas on a llegar a Wednesdays. este grupo. Now you're coming to this group. Tienes un equipo listo. Do you have a team ready Y lo for that? tienes puesto en diferentes lugares de tu And do ministerio. you have them in different parts of your ministry? Is it posted on signage in your church? Está puesto en los letreros. Is it in your messaging when you're preaching or making Está en tu announcements? mensaje cuando estás predicando Is o it on haciendo un your anuncio. website or your church app? Está en su aplicación o How en do sus they redes. know where to go? ¿Cómo es que ellos saben a dónde ir? And I call them the spiritual spies in the Y church. yo le llamo los espías espirituales. Those are the people that befriend them. Esos son los que se hacen amigos con ellos. Oh, I love seeing what God did in you last week, Me Rosemary. encanta ver lo que Dios ha hecho en tu vida. You know what? I've got a great group for you Yo next tengo un week. grupo tremendo para I'll ti. go with you. Yo voy a ir I'll sit contigo. with you. Yo me siento But let's contigo. go. I'll meet you there Wednesday. Pero 7. vámonos. El miércoles nos encontramos a las 7. ¿Tiene sentido or am I wasting time? Is this making sense? Does it make sense? ¿Tiene sentido? Número 4. Number 4. This is so important. Es importante. Do you have a mentor, a couple, or a leader who can be consistent for them in the discipleship process? ¿Tienes un mentor o un líder o alguien que pueda ser consistente con ellos en el proceso de discipulado? Relationships and community is one of the main reasons people stay at a church. Las relaciones y la comunidad es la razón principal por la cual la If gente se they queda en find la iglesia. community or their kids find a tribe Si or community, ellos o they're sus staying at hijos the church. encuentran una relación, una comunidad, se quedan en la If iglesia. they don't find it, Si no lo consiguen, they're probably prone to leave. seguramente se van a ir. We have to be intentional about making that happen.
Tenemos que ser intencionales en hacer que esto suceda. So something we do in our church, Algo que hacemos en nuestra when we have iglesia visitors, cuando tenemos visitantes, on our ministry teams, en nuestro equipo de if it's a ministerio. woman, we put somebody from the women's ministry Si es team. una mujer, ponemos una mujer. So you get how it goes, men with Usted the men, entiende, youth with varones the con youth leader. varones y los jóvenes con los jóvenes. And we will assign our leaders, Y luego we'll assign them les asignamos some of those visitors. algunos de esos visitantes. And for 6 months to a year, Y por 6 meses hasta they un will año text them, los van a mandar they will call textos, them, les van a llamar but it has nothing to do with church. y no tiene nada que ver de la It's to iglesia. encourage them. Es para It's animarles, to ask how their family's doing. preguntarle cómo está How su can I pray familia, for you? cómo puedo llorar They're going to contigo. get ministry at church. Ellos van a recibir need ministerio en la someone to do iglesia. life with them. Necesitan alguien que hagan vida con ellos. That has been the greatest repair of the holes in our net. in Eso our es lo que church. mejor va a reparar las grietas en la iglesia. Última pregunta. The last question. ¿Tienes un proceso para que el discípulo pueda involucrarse al servicio de la iglesia? Do you have a space for your disciple to be able to serve in your church? You know how they say in college, Tú sabes cómo dicen en el colegio. I'm a 10-year senior. Yo llevo 10 5-year años. senior. Tengo 5 años. We got some of those 5-10-year disciples in our churches. Tenemos discípulos de 10 y 5 años. Mis hermanos, Hermanos, hay brothers. un momento donde ellos tienen que graduar. There's at one point that they need to graduate. Que ya no nomás estoy recibiendo y aprendiendo, They no longer need pero to necesito receive. servir. They also need to serve. ¿Cuál es el proceso para eso? What is the process you have in place for Es that? que necesitan ser miembros 3 años, 5 They años need y to 10. be- Necesitan hacer They esto need y to be a levantar los member muertos 3 y years, 5 sanar years, los 10 years. enfermos. They need I'm to be joking. able You get what to I'm heal saying? the sick and they need to do all Sometimes this. we put more hurdles before new believers A veces ponemos más tropiezos a los nuevos than we creyentes do opportunities. que lo que presentamos We oportunidades. become guardians of the church. Comenzamos a guardar demasiado la No, pero iglesia. no pueden entrar a la alabanza y no pueden No, hacer they esto. can't worship. They can't worship. How will they grow? Entonces, ¿cómo van a crecer? Even Jesus accepted Judas. Aún Jesús aceptó a Judas. We have to have mercy. Tenemos que tener We misericordia. have to be willing to teach him in that process. Tenemos que enseñarles en el proceso. Pablo edificó discípulos. Paul edified Nehemías disciples. edificó muros. Nehemiah Y edified Dios te está llamando walls. para edificar su iglesia And God wants you to y build up your multiplicar church sus discípulos. and to Si multiply hoy en esta disciples. mañana tú dices, yo estoy If today listo you say, I am para ready avivar ese compromiso a mi llamado. to be able to lift up the calling. Melissa, yo quiero frecuentar ese lugar de oración. Melissa, I want to go to that place Yo of quiero prayer. vivir como deudor que fortalece los creyentes y la iglesia. I want to live as an indebtor that strengthens the church. Yo quiero multiplicar su I iglesia. want to multiply Póngase the de pie church. conmigo. Please rise up with me. Usted tiene sus notas. You have your notes. Deja que el Espíritu Santo te dirige. Allow for the cómo Holy Spirit to seguir tell con esa you conversación how you con can tu continue equipo. on with this conversation. Pero si esa eres tú, I just want to say a general prayer and then Pastor Abner, I'll pass it to If you. that is you, quiero hacer una oración general y luego el pastor Abner estará orando. Pero en señal de rendimiento, nomás levante tus manos. But if you will, please raise your hands. Si tú dices, yo soy el Nehemías de mi iglesia. If you say, I am the Yo Nehemiah soy of el my Nehemías de mi church. comunidad. I am the Nehemiah Yo of voy my a ser el community. Nehemías de este distrito. I am the Nehemiah of this district. Voy a evaluar. I'm going to Voy evaluate. a orar. I'm going to Voy a evaluate. reparar. I'm going to repair. Voy a tener un martillo en un mano. I'm going to have a hammer in Voy one a tener hand. una espada en el I'm otro. going to have Y voy a a sword in the edificar y other. multiplicar la iglesia I'm de going to Cristo. build up and I'm going to multiply Señor, the tú church ves of cada Christ. mano levantada Lord, en you este see every momento. hand is risen. Yo te doy gracias por el evangelio que nos diste I give you thanks gratuitamente, for the gospel that you've given us. que nos liberó, que nos sanó, que That nos salvó. brought us freedom. Gracias que ahora somos partícipes como Thank you. ministros Because now we can co-participate del as avance ministers del evangelio. of being able to bring forth the gospel. Despierta hoy un espíritu de oración sobre Awaken cada a ministro. spirit of prayer. Despierta una carga, Señor, nuevo por el perdido. Awaken a burden for the lost. Despierta una carga por su comunidad, Awaken a burden por for the familias, community, por for su the ciudad, families, Señor, for the city, por las for the generaciones. generation. Señor, concédenos un corazón para fortalecer Give us los a heart discípulos, to strengthen the disciples, que podemos fortalecerlos en la palabra, to strengthen them in the word, fortalecerlos en sus dones espirituales, strengthen in spiritual gifts, fortalecerlos en su llamado, strengthen in the calling, fortalecerlos en su servicio. strengthen in the service. Señor, que la fuerza y salud
de uno sea la fuerza y salud de toda la That the strength and the iglesia. health of one is the one of the church as Por último, well. Señor, aviva ese músculo evangelístico Lord, and we ask you to en relive todos that spiritual nosotros. muscle in all of us. Engrandece nuestro corazón Broaden our hearts para el perdido, for the lost, para nuestra for iglesia. our church. Señor, si hay un ministro aquí que se siente frustrado, If there's ministers here si that hay are alguien aquí que frustrated, se siente desanimado, if there's someone that feels discouraged, si hay un plantador de iglesia que ha estado escarbando y escarbando y no ha visto fruto, if there's a church planter that hasn't been able Señor, to see en the el nombre de fruits, Cristo, Lord, in your name, yo pido que Jesus, comienzas I conmoviendo su corazón that de you begin to nuevo, move in que their tú hearts. sanas eso, Señor, You y tú heal the avivas wounds. nuevas fuerzas, And you bring new oh, strength. nuevas fuerzas New sobre strength. ti, porque Dios está contigo como Because poderoso God is with gigante, you as el a que te powerful llamó giant, te the one who sostendrá, called you. He el will que te uplift llamó you. The te one who liderá, called you Él will es free tu you. buen pastor. He is your good shepherd. Renueva de nuevo, Señor, te damos Renew, gracias, renew. We gracias, give you gracias. thanks. We give you thanks. Oh, Señor, multiplicación sobre este Multiplication over this district, over every nombre te lo pastor. pedimos todo.